agregado al petróleo. Me presento, soy Osvaldo Álvarez, como lo mencionó Jean-Pierre, soy ingeniero químico y estoy a punto de concluir la maestría en sistemas de manufactura. Las dos las he estudiado en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente soy ingeniero de procesos, enfocado al tema de oil and gas. Estoy trabajando en una empresa de servicios petroleros que es Schlumberger. También soy consultor externo en ingeniería de proyectos. Darles esta presentación me permite, debido a mi experiencia profesional, prácticamente mi carrera le he dedicado a la ingeniería de procesos. Desde el 2012 me he desarrollado como ingeniero junior de procesos en una empresa de ingeniería. Esto es desarrollando diseño de equipos, de sistemas en la industria oil and gas, en la ingeniería conceptual básica y detalle. Para el 2014 pasé al tema de campo. Estuve en el comisionado y puesta en marcha de una planta. No sé si conocen, es el tema de gas allá por Santa Elena. Es el terminal marítimo y planta de gas de Monteverde. Para el 2016, una vez construida esta planta y puesta en marcha, pasé como ingeniero de procesos para la operación de dicha planta. Para el 2017 retorné al tema de diseño como líder de procesos de un departamento de ingeniería para desarrollo de proyectos de oil and gas y tema de alimentos, aquí y fuera del país. Actualmente y desde el 2018 soy ingeniero de procesos en el desarrollo del campo AUCA, que es el bloque 61 en el oriente. ¿Qué es este tema de la ingeniería de procesos? Con un enfoque netamente de petróleo y gas. Esto nace como un tema de un gusto que se le va cogiendo a este tema de la ingeniería. Le he dividido yo, según mi experiencia, en 5 etapas, 5 fases. Primero como un postulante a la ingeniería química, como siendo estudiante ya, donde vamos a aprender ciertas cátedras o materias que nos van a permitir enfocarnos a esta industria del petróleo, que es una de las más completas. Una fase importante es la obtención de este título y la adquisición de experiencia profesional. Pero hay un nexo entre ser estudiante y la experiencia profesional que se conoce como pasantía. Si ustedes están en esa etapa en su carrera que ya pueden prácticamente tener una experiencia preprofesional y buscar una pasantía, háganlo porque se adquiere bastante experiencia y cuando ustedes ya estén en esta etapa de su vida profesional, van a tener una ventaja sobre las personas que no han hecho una pasantía. Y la última etapa es bastante importante, es la ingeniería de procesos. No quiere decir que un ingeniero químico o ingeniera química al obtener un título es capaz de desarrollar todo el tema de procesos. No, eso se adquiere ciertas aptitudes con el tiempo. Sí, la primera etapa que sería ¿por qué estudiar ingeniería química o petróleos o enfocarse a este tema petrolero? Hay muchas respuestas y cada uno sabe por qué está en este tema, en este punto de ser estudiante de ingeniería química. Lo más importante es en este transcurso de estos 4 años, 5 años que estén estudiando esta linda carrera, va a ser investigar cuál es su motivación. Si ustedes van a pensar seguir el tema de petróleo, de la industria petrolera, es duro, la verdad es duro, pero es bastante gratificante y ya les voy a contar por qué. Siendo estudiante de ingeniería química, aquí tengo un consejo para ustedes. Como pueden ver en la parte superior de esta línea, me permito
si tienen la oportunidad de seguir estas materias y desarrollar estas habilidades técnicas en fenómenos del transporte y operaciones unitarias, que creo que es la diferencia que tenemos frente a otras carreras, estudien mucho el tema de sistemas de bombeo, el tema de cálculo hidráulico de redes de tuberías, en operaciones unitarias la separación de líquido y gas líquido. En una cátedra muy importante es la tecnología del petróleo. Enfóquense mucho en el tema de las características físico-químicas del petróleo y la normativa internacional, ACTM y API. Finalizando el tema de ingeniería química, normalmente están estas 4 materias. El tema de diseño de plantas es esencial, que conozcan el tema de seguridad, el desarrollo de diagramas de procesos. Una cátedra importante es el diseño de procesos. Aquí normalmente se aprende el tema de simulación de procesos o hay una cátedra por separado que se llama simulación. Esto es muy importante y este es el plus que obligadamente un ingeniero de procesos tiene que conocer. Aquí se ve el tema de diseño de equipos y sistemas, la optimización de estos equipos y los sistemas. En el sistemas de control automático, que es una cátedra un poquito dura, tienen que aprender a conocer o a diseñar sistemas de control. Para finalizar la carrera, normalmente en toda la vida de un ingeniero químico está el tema de gestión de proyectos. Pónganle énfasis, por favor, en el tema de desarrollo de un proyecto y las fases a los que constituye estos proyectos. El seguimiento administrativo de proyectos, muy importante. Pero también existe el tema de habilidades sociales. Por experiencia y según estudios, se dice que el 85% del éxito de un ingeniero, de un profesional, no solo son estas habilidades, sino el 85% tiene peso este tipo de habilidades. Sí, pónganle cuidado a este tema, que como les digo, tiene un peso bastante grande. Sí, si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano y yo les voy respondiendo. Y estamos en el punto de, una vez adquirido el título y un poco de experiencia profesional, estamos en este punto. Si nosotros queremos ingresar a la industria del petróleo, he identificado que hay 3 posibles puntos de ingreso. Uno es en desarrollo de oficina y 2 son en campo. ¿Qué se llama campo en el argot petrolero? Es trabajar en planta o en el oriente. Normalmente el 10% de las personas que obtienen un título de ingeniería química y se dedican a la ingeniería de procesos, el 10%, tan solo el 10% se dedica a ser un ingeniero de procesos neto o un ingeniero de diseño de facilidades. El 60% se está enfocando al tema de tratamiento químico y un 30% a la operación de plantas. Nosotros nos vamos a centrar aquí, que es el tema de ingeniería de procesos químicos. Una vez que obtuvimos el título de ingeniería química, empezamos la vida profesional adquiriendo experiencia en el tema de diseño de facilidades. Con un poquito más de tiempo se da un salto a la gestión de los proyectos petroleros, 100%, debido al tema que estamos tratando, o hay temas de alimentos, temas de ambiental. Una vez que tenemos experiencia en el diseño de facilidades y gestión de proyectos, se puede dar un salto otra vez al campo, en donde toda esta experiencia adquirida nos da el dominio o la capacidad para supervisar la construcción de facilidades. ¿Qué se dice en una facilidad? Cualquier equipo o sistema que nosotros hemos diseñado. Una vez que diseñamos las facilidades, nosotros podemos construir dichas facilidades y supervisar la construcción. Aquí normalmente hay varias disciplinas. La disciplina de ingeniería mecánica, civil, instrumentación, el tema de control, la ingeniería eléctrica
Y nosotros, con un poco de experiencia, podemos supervisar este tipo de construcciones. Y una fase muy importante luego de que se han construido las facilidades es el comisionado y la puesta en marcha. ¿Qué es el comisionado y puesta en marcha? Es prácticamente una vez concluida la construcción de cualquier equipo o sistema, nosotros vamos a supervisar que la calidad de esa construcción esté correcto de acuerdo a nuestro diseño original. Nosotros comisionamos, damos el ok para que estas facilidades una vez construidas y ponemos en marcha. Aquí la supervisión de un ingeniero de procesos es bastante básica, debido a que en esta puesta en marcha surgen problemas que tienen que ser solventados sobre la marcha, y aquí el apoyo técnico es bastante grande. Una vez que está estabilizada la planta, que para plantas o equipos, dependiendo de su complejidad, demoran de 3 semanas a 6 meses o un año, pasamos al tema de operación de plantas industriales. Cuando ya se dominan todas estas fases del proyecto, también se puede dar un salto al tema administrativo. Normalmente es al tema de gerenciamiento de plantas, donde estamos bastante arriba y tenemos un conocimiento bastante grande de cómo funciona una planta, de cómo fue construida una planta, de cómo fue diseñada una planta y de cómo gestionar una planta. Sí. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen, sin problema. Aquí tenemos, y por qué es bastante importante esta industria. Ustedes sabrán que es de las industrias más completas. Les puedo decir que es de las industrias más complejas y más seguras que hay. De por medio hay mucha inversión, hay mucho dinero, y por eso hace que esta industria sea bastante segura y tenga altos estándares de calidad. ¿Por qué nos enfocamos a esta industria? Porque de un solo barril, como lo podemos ver, obtenemos energía, ya sea quemando el petróleo, obteniendo combustibles para transportes livianos y pesados. Otra fase muy importante de la energía, pasamos al tema de materiales. Con un solo barril del petróleo podemos obtener todo este tipo de materiales, y esto está basado en la ciencia de la petroquímica. Para su conocimiento, un barril es la unidad que nosotros manejamos. La unidad en volumen sería un barril. Normalmente hablamos de barriles por día. Y aquí les puedo dar un dato. A nivel mundial se están produciendo aproximadamente 90 millones de barriles por día, y se asume que la producción es la misma demanda que se tiene. Así que la demanda actual mundial, bueno, antes de esto del COVID estuvo ya sobrepasando los 100 millones. Se habla que hoy día estamos en los 80 millones, y por las restricciones que tiene la OPEP le van a bajar un poquito, pero nosotros entremos que tenemos 90 millones de barriles de producción mundial diaria. Ecuador tiene una cuota del 0.5%, es bastante pequeña nuestra producción, pero si hablamos de nuestra producción a nivel local, estamos hablando de 550,000 barriles diarios, que prácticamente es el ingreso número 1 del Ecuador. Y aquí iniciamos con la cadena de valor. Con el tiempo, y aquí esta gráfica es bastante importante, porque para 1993, la energía que se produce, la energía eléctrica, esto estamos viendo la producción de energía eléctrica para darnos una noción de cómo va este tema del petróleo. Para el 1993 teníamos una producción del 82%, y actualmente tenemos el 76%. ¿Qué nos quiere decir eso? Que aunque si vemos la demanda de energía eléctrica está aumentando,
el consumo de petróleo está bajando. Y este es un tema ecológico que está bien. Se está exigiendo más energías renovables, energías limpias. Y para el 2050 se espera que esto esté por debajo del 40%. Ese es un panorama futuro, para que lo tengan ustedes presentes. En cuanto a cómo va el petróleo, en el tema energético, lo acabamos de ver, está bajando el consumo, está obligándose a que se baje el consumo, y cómo van las reservas mundiales. Se calcula, se estima, porque estos valores son probabilísticos, se estima que existen en el subsuelo 1.6 billones de barriles a nivel mundial. Si nosotros, y aquí sacan el tema de los cálculos de cuándo se acaba el petróleo, y aquí les presento cómo se hace eso. El tema probabilístico, se dice que existen 1.6 billones de barriles. Como les dije hace un momento, estamos consumiendo alrededor de 90 millones de barriles diarios. Si hacemos nosotros estos cálculos, esta división, vemos que nos queda 50 años a este ritmo de consumo de petróleo. ¿Cómo está en Ecuador? Ecuador tiene aproximadamente 7.800 millones de barriles cuantificados como reservas probadas. O sea, se hicieron estudios y sabemos que hay esa cantidad de petróleo en nuestro subsuelo. Estamos produciendo cerca de 550.000 barriles diarios, y lo que nos da un tiempo aproximado de vida de 39 años para la producción de petróleo aquí en nuestro país. Si tienen alguna pregunta, estoy gustoso de responderles. Sí, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, pero usted anteriormente había mencionado que ha tenido problemas en el comisionado y puesta en marcha de la planta, o bueno, de los equipos. Sí. Entonces quisiera conocer, o si nos puede comentar un poco de qué tipo de problemas ha tenido, cómo los ha solucionado y cuánto ha sido ese tiempo disponible para solucionarlo. Ya, sí, es muy, muy importante tu pregunta. La experiencia que yo tengo es en la planta de GLP en Monteverde. No sé si ustedes, por estar cercanos, por su universidad, está bastante cerca de allá, la conocen. Pero es una planta que maneja la mayor demanda de GLP aquí en el Ecuador. Por ese punto ingresa todo el GLP que se distribuye a la zona sur-centro y toda la costa ecuatoriana. Y sí tuvimos un problema, varios problemas. El comisionado de esta planta demoró cerca de un año, y el más interesante les voy a contar, que se me viene ahorita a la mente, que fue la revisión de los tanques de almacenamiento. Les cuento que este GLP entra a la planta cerca de menos 40 grados centígrados, y los tanques, antes de ponerlos en servicio, estaban a temperatura ambiente. Allá en la costa normalmente allá en Santa Elena estaban a 32 grados centígrados, y el objetivo era bajar de 32 grados centígrados hacia los menos 40 grados centígrados, con el mismo fluido que el GLP. El GLP sube a menos 38 grados centígrados y se evapora. Entonces fue un reto, y ahí entró la parte teórica. No sé si ustedes tienen experiencia ya en el tema de cálculos termodinámicos con el efecto Joule-Thomson, y esa fue la solución que dimos para solventar este problema. ¿Qué es el comisionado? Es prácticamente poner al equipo en condiciones de operación. Y recuerdo que en ese comisionado de ese tanque estuvimos cerca de 48 horas seguidas
no dormimos, porque era una operación bastante delicada y con la parte teórica que les menciono, se solventó este tema. Sí, eso sería. ¿Sí, esa sería tu pregunta o alguna otra? No, sí, ingeniero, esa es. Gracias. Listo. En el ciclo de vida de un proyecto petrolero, nosotros tenemos el diseño, tenemos el tema de construcción, el comisionado, la puesta en marcha. Y además nosotros podemos dividir a este negocio petrolero en 3 etapas. En upstream, midstream y downstream. ¿Qué significa esto? La primera etapa hace referencia a la exploración, la producción y la operación. La segunda etapa al transporte, almacenamiento y fiscalización. Y la tercera etapa a la refinación, a la petroquímica y a la comercialización. Para que lo entiendan un poquito mejor. Esto sería el oriente, donde se explora y se produce el petróleo. Esta parte del midstream sería el tema de la red de oleoductos que tenemos en el Ecuador, que llevarían el petróleo desde el oriente hacia Esmeraldas. Y el downstream sería el tema de refinación. En Ecuador no tenemos petroquímica y en el puerto de Balao sería el tema de comercialización. Aquí tenemos un fuerte componente, una necesidad bastante grande de procesos y otras disciplinas, mecánica, eléctrica, instrumentación, control y civil. Y hablando del oriente, nos centraríamos en esta parte de upstream, donde nos enfocamos a la exploración, a la producción y a la operación. Y aquí tenemos un esquema. Tenemos dos variantes del upstream, que sería un offshore. Aquí en Ecuador sí disponemos de una plataforma offshore, que es del Campo Amistad, que está a costa adentro a la altura de Machala, o Bajo Alto, si no me equivoco. El upstream onshore, que sería en tierra, todo el oriente. El midstream, que sería nuestros oleoductos, el SOTE, y el tema, aquí tenemos los tanques, hay unos tanques, no sé si conocen la parte del oriente, en Lago Agrio hay unos tanques gigantes que almacenan el crudo que se produjo en todos los campos petroleros previo al envío de Esmeraldas, y el downstream. En Ecuador únicamente tenemos el tema de refinación, no tenemos petroquímica, pero sí tenemos la comercialización. Ya, entonces viendo por qué el negocio, por qué la importancia del negocio, vamos a conocer qué es verdaderamente el petróleo, visto desde la ingeniería de procesos. El petróleo es un fluido multifásico, compuesto de fase oleosa, una fase acuosa, una fase gaseosa y una fase sólida. Por eso nosotros llamamos al petróleo como fluido multifásico cuando sale del subsuelo. El negocio nuestro como ingenieros de procesos es separar todos estos componentes que nos están bajando el valor al petróleo y centrarnos únicamente en la fase oleosa, que es todos los hidrocarburos que están compuestos en este fluido multifásico. ¿Qué hacemos nosotros con el resto? Le damos una disposición final. Estos fluidos son altamente tóxicos, principalmente el agua de producción. Para que tengan una idea, actualmente en el Ecuador, por cada barril de petróleo que obtenemos, se están produciendo 3 barriles de agua de producción. Si estamos produciendo 550,000 barriles de petróleo, imagínense que estamos produciendo cerca de 2 millones de barriles de fluido multifásico, a los que corresponde
1.8 millones de agua. Es una gran cantidad de agua y esta disposición por la legislación ecuatoriana tiene que regresar al subsuelo de donde se obtuvo, sin afectar los acuíferos de agua dulce, porque esta agua de producción es un agua totalmente salada, es una salmuera que tiene componentes tóxicos, contaminantes bastante graves, que el tema ambiental es un desastre y el tema personal genera cáncer y tipos de enfermedades bastante graves. Estos lodos, existen empresas o iniciativas para que estos lodos se traten y se generen iniciativas importantes como ladrillos, como bloques, como componentes para asfaltar. Y esta fase gaseosa, actualmente en Ecuador no existe una legislación que nos obligue a utilizarla de mejor manera. En la gran cantidad de los bloques del oriente se quema este gas. Este gas está compuesto de metano, etano y propano principalmente, y se queman porque si se enviarían así a la atmósfera, el tema con la capa de ozono es bastante complicado. Es preferible quemar este gas, producir el CO2, que aunque es un gas que genera efecto invernadero, pero es menos grave que enviar el metano sin quemar. Sí, grábense esto. El crudo está compuesto de estas 4 fases y la vamos a ver a continuación. Y así es como obtenemos el petróleo. Existen unos profesionales, ingenieros de petróleos, geofísicos, petrofísicos, que se dedican a estudiar el subsuelo para cuantificar con métodos matemáticos y simulaciones cuánto fluido multifásico nosotros tenemos en el subsuelo. Ellos nos van a dar una información bastante importante, que es la cantidad que estiman que esté en el subsuelo, sus características. Las dos más importantes es la relación gas-crudo, que es el GOR, y la relación agua-fluido. ¿De qué nos ayuda eso? Como les mencioné, por cada barril en el Ecuador, por cada barril de crudo que se obtiene, se están sacando 3 barriles de agua. Y el GOR nos ayuda a calcular ciertos sistemas, que ya les voy a explicar a continuación. Acá, esta transferencia de información nos da a los procesistas o ingenieros de procesos, como somos conocidos en este argot petrolero. Un procesista recibe esta información, ¿para qué? Para dimensionar los equipos de superficie. Esto es para manejar todo el fluido multifásico que sale, separar el petróleo, el agua y el gas. De esa manera se cuantifica la demanda de energía para poder operar esos equipos. Normalmente son equipos que manejan temas de separación, como les mencioné, separación líquido-líquido o líquido-gas. Por eso la importancia de que ustedes estudien a profundidad si quieren dedicarse a este tema en operaciones unitarias. ¿Qué es cómo se conoce normalmente un pozo petrolero? Les cuento que no es así. Un pozo petrolero se ve de esta manera. Simplemente es un tubo. Actualmente se maneja de esta manera. Simplemente es un tubo que sabemos que está 8.000, 7.000 pies por debajo de la superficie, pero en superficie se ve este pequeño arreglo. Este es un pozo petrolero. Donde sale el petróleo, medimos las características, las condiciones de presión y temperatura con la que sale por esta tubería, nuevamente se entierra, es recolectada, tratada y es enviado a centrales de procesamiento. Como ustedes ven, el impacto que tiene instalar este tipo de pozos, atrás están viendo ustedes la selva. Simplemente tenemos este arreglo, no es como normalmente se dice que
que es un lugar sucio, un lugar que hay derrames, ¿no? Es un tubo que sale, se vuelve a enterrar y se lleva a una central de procesamiento. Ya. ¿Para qué es importante todo lo que les mencioné? Para un ingeniero de procesos es importante conocer dónde va a empezar su trabajo. Los ingenieros reservoristas, como les mencioné hace un rato, investigan, cuantifican la cantidad de petróleo que van a ver, empiezan a perforar pozos y aquí ingresa nuestro trabajo. El tema de desarrollo de las estaciones de producción o centrales de producción. Normalmente aquí empezamos a diseñar y montar equipos. Acá el tema de la inversión es, mientras más inversión haya, más se puede mantener en línea recta la producción. Y el negocio de todas las empresas de servicios petroleros es alargar este tiempo de producción. Hay un punto en el que ya se acaba la inversión y empieza esta curva de declinación. Actualmente, Ecuador se encuentra en este punto en varios campos petroleros. Ya está en fase de declinación y va a haber un punto en el que ya no es rentable producir ese petróleo. Y este punto se conoce como límite económico y se abandonan los pozos o las estaciones de producción. Ya, aquí tienen la oportunidad de ver cómo nosotros, los ingenieros de procesos, vemos al fluido multifásico y cómo empezamos a calcular y a dimensionar los equipos. Sabemos de información de nuestros amigos los reservoristas, nos envían la cantidad de fluido multifásico que vamos a tener, que nos ayuda a dimensionar ciertos equipos, como las bombas que están instaladas en el fondo, manifold de producción, separadores de agua libre y separadores electrostáticos. ¿Qué son estos equipos? Son equipos que nos ayudan a separar del fluido multifásico el agua y el petróleo. Ustedes mientras van a estudiar operaciones unitarias, bueno, con la base de fenómenos de transporte, van a entender un poquito más de este tema. Hay métodos físicos por el tema de la diferencia de densidades que permite que se separe el agua del petróleo. Y nosotros diseñamos equipos para acelerar ese proceso. Y en el tema de petróleo, nosotros diseñamos separadores trifásicos, botas desgasificadoras, tanques de almacenamiento, temas de sistemas de bombeo, que también es algo muy importante que les mencioné, que tienen que tenerle cuidado, que es a las bombas, al diseño de bombas, que son los equipos que nos ayudan a mover un fluido de un lugar a otro, con unas condiciones de flujo y presión definidas. Aquí, para que conozcan, hay características de este petróleo, que es la viscosidad, la densidad y el BSW. ¿Qué es el BSW? Es la cantidad de agua remanente que yo voy a tener en mi petróleo. Por legislación ecuatoriana, el BSW tiene que ser menor al 1%. ¿Cómo se ve el petróleo? Se ve de esta manera. Mientras más liviano es, menos hidrocarburos pesados tiene. La densidad API, que es una unidad, mientras más pesado es, menor es el valor. Y la viscosidad, mientras más pesado es, más viscoso es. Ecuador nos mantenemos en este punto. Para verlo brevemente, esta gráfica nos da el tema de API. Los mejores crudos están hacia la derecha y hacia abajo. Este es el nivel de amargura. Mientras más dulce es un petróleo, mientras más amargo, llamémoslo amargo, tiene mayor cantidad de azufre. Ecuador se encuentra en niveles bajos de amargura del petróleo, es un nivel considerable. Y mientras más alto es la cantidad de azufre, más se castiga. Por eso es la diferencia que ustedes han de haber escuchado, que
Hay petróleos que se castigan, tienen un castigo por el tema de densidad de API, por ser crudos pesados. Nuestro crudo es un crudo pesado, y por el nivel de azufre. Afortunadamente no tenemos mucho azufre en el oriente. Hay campos que no hay azufre, se presenta como un gas. Y vemos que hay en África prácticamente hay crudos extraligeros que son más caros y más cotizados. ¿Por qué? Porque son más fáciles de aquí se obtiene más gasolina, más diésel y más combustibles livianos. Estos crudos son mucho más complejos de tratar y retirar el azufre. Por eso se le da un castigo por la complejidad del tema de refinación. Listo. Vamos entonces, ¿qué hacemos con los fluidos que vamos separando? Ya obtuvimos nuestro barril, pero ¿qué hacemos con el gas? Hay sitios en los que la legislación permite la quema y normalmente un flare, un mechero, una antorcha, se ve así. Sale el gas del petróleo y tiene que quemarse. Pero existe otra alternativa que es utilizar ese gas con estos generadores de energía eléctrica que queman el gas y producen energía eléctrica para suministrar a las mismas plantas. El agua de producción. ¿Cómo se ve el agua de producción? Cuando sale como fluido multifásico, este sería el fluido multifásico, este sería el agua que ya separé, el agua que pasó por un tratamiento preliminar y el agua que normalmente se reinyecta a los pozos. Tiene que ser un agua tratada. Como les mencioné, no es un agua, se dice agua porque el 90% es H2O, pero normalmente tiene sales que son muy tóxicas y hasta radioactivas y llegan hasta 350,000 ppm. Es una gran cantidad de prácticamente sal con agua. Y tienen estas características por las cuales no son aguas para el consumo humano, peor para regarlas en ríos como se hacía hace unos 20 años aquí en Ecuador. Otra facilidad que se hace con el agua es inyectarla. ¿Para qué? Para aprovechar de que esta agua, por legislación, tiene que retornar al sitio de donde se la obtuvo, llena este tema de los reservorios. Este es un reservorio y la misma agua empuja y ayuda a extraer más petróleo. Este sistema se llama recuperación secundaria. Normalmente tiene este arreglo. Se inyecta el agua y se obtiene más fluido multifásico. Solo como un dato, para que lo tengan presente, por cada 10 barriles que se inyectan de agua, se llegan a arrastrar 2 barriles de crudo, que para la industria petrolera es un buen negocio. Listo, vamos al tema de diagramas de procesos. ¿Cómo se ven las plantas? Aquí tenemos nosotros una planta de procesamiento de crudo y un ingeniero de procesos o ingeniera de procesos está en la capacidad de desarrollar, conceptualizar toda una planta en estos esquemas. Este esquema nos está diciendo, como ya lo vieron, un pozo de producción, un manifold de producción, un separador que separa el fluido multifásico que ingresa del agua, el petróleo y el gas. El gas, como les mencioné, se va a quemar, el petróleo se va a almacenar, bombear y se envía al oriente, y el agua se va a disposición, recuperación secundaria iría hacia pozo inyector. Este diagrama normalmente se conoce como el diagrama de flujo de procesos, no sé si ya lo conocen, pero aquí está un esquema. Nosotros estamos en la capacidad como ingenieros de procesos de plasmar una planta en un esquema tan sencillo como lo ven aquí. Pero aumentando el nivel de complejidad de estos diagramas, se viene el PNID o diagrama de tuberías e instrumentación. ¿Qué nos está diciendo? Prácticamente, vámonos acá. Este es un separador trifásico. Aquí entra el fluido multifásico
Vemos que se separa el agua. Sabemos que el agua es más densa que el petróleo. El petróleo flota sobre el agua, creando una interfase. Tenemos agua, interfase, el petróleo y tenemos una fase gas. Separamos estas tres fases, que son para nosotros las más importantes. Separamos el gas, separamos el agua y obtenemos nuestro core business de nuestra industria, que es el petróleo. Este equipo, representado en tercera dimensión, lo estamos viendo esquematizado como un diagrama de tuberías de instrumentación. ¿Qué vemos en los diagramas? Prácticamente nos centramos en 4 variables, que es la presión a la que operan nuestros equipos, los niveles a los que se mantienen los equipos. Aquí es bastante importante controlar los niveles del agua, el nivel de interfase y el nivel de crudo. Y el tema de temperatura, no la podemos controlar, pero sí la monitoreamos. ¿Por qué? Porque si se enfría mucho nuestro petróleo, se vuelve más viscoso. Tengan esa relación en la cabeza, que a mayor temperatura, menor es la viscosidad. El objetivo de nosotros como ingenieros de procesos es mantener ese crudo a condiciones tales que permitan que se envíe por bombas y por tuberías. Si fuese muy viscoso, necesitamos gastar en equipos que vuelvan a calentar este fluido y que permitan el bombeo. Y la variable flujo, que cuantificaría el tema, la relación de agua y crudo que se está obteniendo en esta separación. Como les mencioné, es muy importante que nosotros como ingenieros e ingenieras de procesos conozcamos los sistemas de seguridad. Me regreso un poquito al tema del PNID, o del diagrama de tuberías de instrumentación. Y todo lo que les voy a explicar está sintetizado en esto. Un equipo tiene que estar diseñado de tal manera que se proteja solo, que me genere alarmas, y en caso de falla, el ser humano no tenga que hacer nada para que este equipo se mantenga en un estado que no ocasione riesgo alguno, tanto para los equipos y para las personas. Y aquí les doy una pequeña descripción de estos sistemas de seguridad. Y aquí entramos nosotros. Como ingenieros de procesos, diseñamos el equipo para que éste se autoproteja. Diseñamos sistemas de control para que protejan a nuestro equipo en caso de que haya un error humano. Se generan alarmas. Hay un sistema adicional. Si nuestro sistema básico de procesos no operó por cualquier circunstancia, existe un sistema de seguridad que funcionaría como respaldo. Y aquí tenemos protecciones activas que con el tiempo ustedes van a descubrir el tema de las protecciones activas y pasivas, que son prácticamente sistemas de seguridad adicionales que se ponen. Les mencioné a ustedes que un sistema, el ingeniero de procesos y en sí la industria petrolera es de las más seguras, y es por eso, porque tiene 7 capas de protección en caso de que haya un error humano. Y tengan mucho cuidado ustedes cuando estén estudiando diseño de plantas en el tema de seguridad. Les había mencionado al principio, y es por esta la razón. Ustedes son, si se dedican a esto, el tema técnico es un plus, el tema de seguridad es un adicional, y la experiencia que ustedes vayan ganando, tanto en la teoría, como les mencioné, en el diseño de plantas, y si tienen la oportunidad de irse al tema de comisionado y puesta en marcha y a futuro en operación, serían todo complementario y les ayudaría a entender de mejor manera este tema. Listo. Y aquí venimos en el tema de la simulación de procesos. Ahí deben tener ustedes una materia enfocada a este tema de simulación. Tengo entendido que están trascendiendo un poquito más
ya no a lo convencional como son estos simuladores de procesos que son caros, son bastante caros, pero son bastante buenos, sino que ya están trabajando con simulación con Python, que es un software increíble, y ustedes mismos desarrollan sus aplicaciones, pero enfoquémonos en lo que comercialmente se maneja hoy. El principal, y es difícil destacarlo, es HYSYS, pero por estar trabajando en Schlumberger, estoy en la parte de lanzamiento beta de una aplicación que creo que en unos años le va a superar a HYSYS, que se llama Symmetry. Utiliza redes neuronales para simplificar el tema de cálculo de simulación de procesos. Estos dos software prácticamente dimensionan equipos, cuantifican las condiciones a las que operaría nuestro equipo y nos da las características de los fluidos, para llamarlo así bastante simple. Ustedes, si tienen la oportunidad de seguir cursos o conocer estos software, les recomiendo, les dejo aquí. Son dos, el HYSYS y el Symmetry. Y viene otro punto, el tema de la simulación del transporte de fluidos. Es bastante importante, es muy importante. Si lo pueden estudiar ahora, desde ahora, les recomiendo que sería que se enfoquen al tema de simulación de flujos multifásicos por el interior de tuberías en estado dinámico o estado estático. Hay dos software, el que personalmente manejo se llama PipeSim, que es para estado estático, y hay un software PyPhase, que es de la competencia de Schlumberger, que también dimensiona el flujo por interior de tuberías. Listo. Y llegamos a un punto en el que quería que lo vayan conociendo desde ahora. Cuando ustedes se gradúan como ingenieros químicos, ingenieras químicas, no llegan a ser ingenieros de procesos sin haber cumplido estas 4 etapas. Normalmente al inicio de cuando se gradúan y van con un título a una empresa de ingeniería, tienen un tema de entrenamiento y nos llaman trainees. Bueno, eso está actualmente manejándose así. Ingenieros junior, semi-senior y senior. Esto es por el nivel de aprendizaje que se va obteniendo con el tiempo. Y enfoquémonos en este tema junior. Y para que le tengan presente que se les va a exigir una vez que ustedes vayan y si quieren seguir este tema de ingenieros o ingenieras de procesos enfocados al petróleo, tienen que conocer necesariamente el manejo de herramientas de cálculo. Esto es Excel, generar sus hojas de cálculo que simplifiquen el cálculo de cualquier diseño de algún equipo, el cálculo de tuberías. Tienen que saber el tema básico de simuladores de procesos hidráulicos. Como les mencioné, ya les di cuatro software para que si hay algún curso por ahí lo sigan. Enfóquense mucho en el tema de redacción básica de documentos técnicos. Esto es muy importante. El dibujo básico de diagramas de procesos. PFDs, que son los diagramas de flujos de procesos. PID-IDs, que son los diagramas de tubería e instrumentación. Y el manejo de normas y estándares técnicos. Ustedes partirían de este punto si ya realizaron previamente una pasantía o ya tienen experiencia preprofesional. Y aquí venimos con el nivel de experiencia. El trainee normalmente depende de sus habilidades, como les mencioné, técnicas o las sociales, de disminuir este tiempo de entrenamiento. Normalmente toma de 1 a 2 años o depende de su rendimiento. Un junior, más o menos 3 años, más a estos 2 años adicionales. Un semi-senior, 4 años.
adicionales y un senior 5 años. Estamos hablando que para que la industria te considere como ingeniero de procesos debes tener aproximadamente 10 años de experiencia. Y aquí les grafico estas dos curvitas que normalmente un ingeniero químico que entra a una industria, a esta industria y a una empresa de ingeniería cree saber algo de la industria petrolera, pero no es así. Nos damos cuenta de que nos falta la experiencia, no el tema técnico, el tema teórico, sino la experiencia. Y aquí es cuando lo que yo creo que conozco nos iguala prácticamente a cero y empieza el desarrollo como ingeniero de procesos. Y esta sería la curva de aprendizaje. Hay un punto en el que se llama el umbral de humildad, en el que empiezo a aprender de veras cuando ya soy ingeniero senior. Empiezo a dominar no solo mi disciplina, que es ingeniero de procesos, sino a conocer el tema mecánico, eléctrico, de control, de instrumentación, el tema administrativo, como les mencioné, el tema de los proyectos. Y sería este punto en el que yo ya empiezo a desarrollarme como ingeniero senior, con más tiempo, 5 años o depende de la capacidad de este profesional. Se genera un especialista que es un experto y domina prácticamente la ingeniería de procesos. O hay el tema también administrativo, que ya dejas de ser tema técnico, sino se asciende al tema de gerencia o el tema netamente administrativo de proyectos. Eso sería todo. Ese sería un overview de qué es ser ingeniero de procesos en la industria petrolera. Sí, les hablé con mi experiencia. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, encantado de responderles. Sí, ingeniero, yo sí tengo varias preguntas. Usted acabó de mencionar que en el abandono se deja de producir por tema de costos, ¿o por qué dice usted que no vale la pena extraer ese petróleo? Ya, en el punto de abandono de una planta petrolera, de un pozo petrolero o un pad petrolero, normalmente están asociados equipos. Si yo quisiera seguir produciendo a ese pozo, hablemos de un pozo, lo más sencillo, la unidad de producción del petróleo. Si yo quiero seguir produciendo ese petróleo, necesito equipos, ingresar bombas al fondo para extraer más petróleo. Ese sería por el tema de equipos. Mi inversión, si yo ya no tengo dinero para invertir, o sea, incluir más equipos en mi planta, ya no es rentable. Hay otro punto también de abandono que es cuando yo perdí la presión interna del reservorio. Normalmente la presión interna, y les tenía por ahí, pero por el tiempo, no. Ya, normalmente, por la profundidad del reservorio, tengo unas altas presiones. No sé si ustedes tienen en su cabeza qué es un PCI, pero aquí les doy esta relación para que le tengan. 2310 PCI, que es la presión aproximada a la cual se encuentra el petróleo en el subsuelo, son 157 atmósferas. ¿Qué es lo que hace esa presión? Que ayude a vencer toda la columna que tengo que vencer para llegar a superficie. Si yo perdí esta presión, yo ya no tengo la fuerza suficiente para llegar a superficie. Entonces, este pozo murió y es otra condición por la cual yo abandono un pozo. Sería el tema de inversión, o sea, el tema geológico, que perdí toda la presión. Como les mencioné, yo tengo que invertir más dinero o hacer recuperación secundaria, ingresar una bomba o hacer tema de inyección de gas o inyección de polímeros para que empiece a arrastrar este petróleo. Eso requiere mucho dinero. Si yo ya no tengo ese dinero, abandono ese pozo.
Algo más es el tema del BCW, para que le tengas presente. Cuando yo estoy superando el 90% de agua de la relación que les mencioné hace un momento, estoy produciendo por cada 10 barriles de petróleo, 90, por cada 100 barriles de fluido multifásico, 10 de petróleo y 90 de agua, eso sería el BCW, un 90% de BCW. Imagínense producir 10 barriles y sacar 90 de barriles de agua, eso ya no es un negocio y también es otro criterio de abandono. Serían tres criterios: el tema de inversión, el tema de pérdida de presión en el fondo de los reservorios y el tema del BCW. Sí, esas serían las respuestas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Leonardo pregunta, ¿cómo es el campo de acción del ingeniero químico en el tratamiento de aguas en campos petroleros y si en este campo de acción entran los sistemas con calderos? Ya. ¿Cuál es el campo de acción? Como les mencioné en esta gráfica, de lo que yo conozco, una gran cantidad de ingenieros químicos se dedican a este tema de tratamiento químico. ¿Por qué? Porque esto es un consumible que se genera día a día. Normalmente, si los equipos que se diseñaron tienen una baja eficiencia, entra el ingeniero químico a generar, hay formuladores, se les llama formuladores a los que generan químicos que mejoran la separación agua-crudo o que mejoran el tema de calidad de agua para volver a reinyectarlo en reservorio. Estos ingenieros químicos tienen un alto componente teórico, se dedican 100% en desarrollar un químico que mejore tanto la viscosidad, la separación agua-crudo en laboratorios. Esto lo hacen normalmente en el oriente. El componente es alto y es bastante solicitado. Por eso el porcentaje de ingenieros químicos que se dedican a este tema, al mundo petrolero, es alto, 60%. El tema de calderos. No hay calderos en el tema petrolero. Hay unos equipos que tienen un desarrollo, un diseño similar, que se llaman heater treaters o tratadores térmicos, que utilizan el mismo gas para calentar el fluido. Estos prácticamente son calderos que tienen un diseño similar a un separador, aquí, un separador trifásico, en donde aquí tienen unos tubos de fuego que no tienen contacto con el fluido porque son hidrocarburos y pueden generar combustión o explosiones, pero se dimensionan o diseñan equipos con el mismo concepto: calentamiento para aumentar la temperatura y mejorar el tema de separación. Se llaman tratadores térmicos en argot petrolero. No hay calderos, pero sí son tratadores térmicos. Sí, esa sería la respuesta. Jimena le pregunta, ingeniero, cuando se abandona un pozo, ¿debe haber algún proceso o tratamiento para el cierre de ese espacio? Sí, excelente pregunta. Eso se conoce ya como el decomisionado de las plantas. No se puede recuperar todo el material porque son kilómetros de tubería que se ingresaron al subsuelo y adicional se hizo una cementación alrededor de ese tubo. Eso no se puede recuperar. Normalmente, aquí, a ver, para que le tengan, esto es una brida, es un accesorio que une dos tuberías. Acá abajo hay una brida. ¿Cómo se abandona el pozo? ¿Cuál es la gestión para abandonar ese pozo? Es sellar debidamente ese pozo y prácticamente esta zona pasa como, se llama pasivo ambiental porque tiene alto riesgo de contaminación con petróleo.
El abandono se hace de esa manera. Se eliminan todos los equipos de superficie, se hace un sellado con las bridas disponibles y esto pasa a aislarse como un tema de pasivo ambiental, por el tema de riesgo de contaminación. Esa sería la respuesta. Otra pregunta, ingeniero. ¿Cómo hacen ustedes para adquirir los equipos? ¿Cómo los cotizan o cómo estiman esos costos? Porque en la teoría, por ejemplo, nosotros usamos CapCost, que es una planilla de Excel, o usamos ciertas fórmulas con unos ¿Ya? valores fijos. Pero eso es en la academia. Ya en la industria, ¿ustedes cómo lo hacen? Ah, excelente. Sí, les felicito que estén en ese punto. Ustedes ya están de alguna manera utilizando proyecciones de costos para cuantificar el costo de una planta. ¿Es así? Sí, es así lo que están haciendo, pero en la vida profesional lo que se hace, si yo quiero comprar un equipo, yo tengo la posibilidad de solicitar ofertas. Hay empresas que venden todo prácticamente. Este negocio se mueve porque hay bastante competencia. Si yo quiero comprar, por ejemplo, este instrumento, esto es un medidor de presión. Yo tengo valores referenciales, pero hago cotizaciones. Normalmente invito a no menos de 3 empresas para que me den el mejor instrumento, tanto en precio como en calidad. Y ahí viene el tema de un ingeniero de procesos que se dedica a la procura. Esta fase en el desarrollo de proyectos se llama procura, que es la compra de equipos, que es la estimación de los costos. Una vez que ya tengo las ofertas, busco la mejor opción en precio y calidad y me voy por eso. De esa manera hago que la competencia me dé mejor calidad y mejores costos. Sí, esa sería la respuesta. ¿Y esas empresas son nacionales o extranjeras? Lastimosamente, solo hay representación nacional. Aquí en Ecuador no se produce poco. Por ejemplo, el mayor consumible de toda esta industria son las tuberías. Eso no se produce aquí en Ecuador. Tenemos Adelca, por ejemplo, eh, que produce acero, pero este acero es especial, tiene especificaciones diferentes, lo que hace que importemos prácticamente todos los equipos y los instrumentos que utilizamos. No, no hay producción local, nacional. Esa sería la respuesta. Listo, ingeniero. Y también, ¿qué es el castigo? Porque usted lo acabó de mencionar hace unas slides anteriores. Listo. ¿Qué es el castigo? El castigo es la penalización que yo le hago a mi... No, que yo le hago, que me hacen las refinerías a mi petróleo, debido a la cantidad de azufre que tiene y al nivel o al API que tiene. Como les mencioné, yo le castigo, mientras más azufre, yo necesito hacer un proceso, ya lo van a conocer al futuro cuando vean el tema de refinación, desulfuración del petróleo que está ingresando a una refinería. Ese es un proceso costosísimo. Como ese proceso tiene un costo, yo le cargo y le descuento, digamos, que sin un ejemplo, si vale $10 mi barril, $2 me cuesta quitar el azufre. Entonces le castigo y solo le pago $8. Y los $2 lo tomo yo por el tema de mi sistema para quitar el azufre. Asimismo, el rendimiento de un petróleo pesado, que sería aquí, no lo olviden, mientras menor el API, más pesado es. Mientras más pesado es un petróleo, tengo la probabilidad de obtener menos combustibles livianos, como la gasolina y el diésel. ¿Qué es lo que quiere decir?
que este petróleo, por ser pesado, el rendimiento de los combustibles es menor. Entonces, las refinerías y el tema de comercialización te castiga por eso, porque tu petróleo, por ser más pesado, sabes que no vas a obtener combustibles de mayor valor agregado. Hay procesos que utilizan como el breaking, que es un sistema paralelo a una refinería que utiliza los residuos, utiliza tema de catalizadores y obtiene combustibles livianos, pero ese proceso también es caro y por eso te vuelven a penalizar en tu precio. Por todo eso, estos crudos que están hacia la izquierda son castigados y los que están hacia arriba son fuertemente castigados. Esa sería la respuesta. Listo, ingeniero. Leonardo pregunta, ¿qué es el fracking si se aplica en el Ecuador y qué tan dañino es al ambiente? No, fracking no se produce, no se está produciendo petróleo con fracking en Ecuador. Lo más cercano que tenemos es un intento en Colombia, pero con los costos de producción que tiene ese fracking, el petróleo, tengo entendido que tiene que estar por encima de los $45 para que sea rentable el fracking, por toda la maquinaria y toda la logística que conlleva. Y sí es perjudicial porque lo que está haciendo es, veámoslo acá, prácticamente esta es una piedra pómez, no sé si conocen lo que es una piedra pómez, pero el petróleo de donde se obtiene es de una piedra totalmente porosa, que prácticamente es una piedra mojada en petróleo. ¿Qué es lo que hace el fracking? Aquí hay unos pequeños canales por los cuales fluye y se va juntando. Mientras más canales hay, más fluye el petróleo, el fluido multifásico. ¿Qué es lo que hace el fracking? Ingresa un fluido a presión, hace que la piedra se rompa y se generen nuevas canalizaciones y de esa manera se va recolectando el fluido multifásico y ayuda al tema de la extracción. Es bastante peligroso porque, eh, digamos, este es un acuífero de agua de producción y por aquí hay un acuífero de agua dulce, que normalmente son los pozos que se obtiene agua para los sitios remotos. Este fracking lo que ocasiona es que se junte la canalización de este pozo petrolero o este reservorio petrolero con un acuífero de agua dulce. Normalmente el gas que está contenido en esta bóveda, que es un anticlinal, se junta con un acuífero, con una fuga hacia la superficie y ha habido casos que hay lagos en Estados Unidos que es donde más se practica el fracking, que hay fugas de gas, que empiezan lagos a quemarse, es por ese tema. No a quemarse, sino a generar combustión. Es porque se juntó este reservorio petrolero con un acuífero natural y sale el gas y el petróleo a superficie. Esa sería la respuesta. Gracias, ingeniero. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. O si nuestro advisor quiera dar algunas palabras. Todos, quiero agradecer a Osvaldo por acompañarnos el día de hoy. La experiencia que él tiene es muy valiosa y de hecho yo tuve el gusto de que cuando empecé a trabajar como ingeniero de procesos empezamos con Osvaldo, entonces con él teníamos todos estos primeros pasos, a veces nos equivocábamos, nuestros superiores nos llamaban la atención. Así es. Entonces, pasamos muchas cosas juntos y es genial que él pueda compartir toda la experiencia que él tiene con ustedes, muchachos. Aprovechen mucho. Me llama mucho la atención sus preguntas, porque la idea es que nosotros como SPOL nos pongamos en nuestras mentes el nuevo mindset de enfocarnos más hacia la industria del petróleo. Sí, hemos participado en varias otras, como es agua, tratamientos, seguridad industrial, pero sí es bueno
pensar un poquito más en petróleo. Entonces, esto es una pequeñísima muestra de lo emocionante que es el mundo del petróleo y espero que esto les llame la atención y les ayude a seguir adelante y animarse más a seguir con esta carrera. Eso es todo. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Santiago. Qué gusto. Bueno, hay una última pregunta, ingeniero. No sé si le moleste. No, Pregunta. no, para nada. Actualmente, ¿hasta qué año se calculan las reservas? Para el 2057, pero aquí también hay un tema de que hay que sincerarse. Hay bastante presión política, hay un acuerdo que exige que el consumo de combustibles fósiles disminuya. No sé cuál llegue primero, le soy sincero. Como ingeniero de procesos, pensando en el tema de sustentabilidad, quisiera que llegue el tema de energías renovables y que no nos acabemos todas las reservas que tenemos de petróleo, sino que la energía que se produzca sea una energía limpia. Pero eso está todavía en sus primeros pasos y se espera que para el 2060 ya todo el petróleo que se produzca sea únicamente para tema de materiales, ya no para el tema de combustibles. Esa sería la respuesta. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha compartido parte de sus experiencias y como dijo el ingeniero Santiago, este emocionante mundo del petróleo. Le volvemos a agradecer de parte de Aiche y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les deseamos una buena noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias.